a una determinada presión que va saliendo, ¿no? Va saliendo hasta que pierde presión, ya no sale y pues llaman y traen otro balón, a menos que tengan conexión en su casa, que muchos no tienen ahora. Pero los que no usan su balón de gas, ¿no? Entonces, en ese balón de gas hay gas comprimido. Esa fuerza, por la ley de los gases, que ustedes siempre aprendieron en química, ¿se acuerdan cuál era? PV igual NRT, ¿no? Nosotros podemos predecir, ¿no?, varias cositas con eso. La presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa presión el gas va a ir saliendo y se va a mover. Y en su movimiento va arrastrando los componentes del analito que están en estado gaseoso. En este caso, para compartir gases, el extracto de mi muestra o de mis productos naturales tienen que ser tales que cuando yo los inyecto y llegan aquí, entran a un hornito que está a 250 grados centígrados y todo eso que he inyectado tiene que volverse gas. ¿Ya? Se usa generalmente para alcoholes, ¿no? Si yo inyecto un poco de pisco en este horno que está a 250 grados centígrados, todo se vuelve gas, todo se evapora. Entonces la cromatografía de gases se usa para analitos que se van a volver gas, que a estas temperaturas de trabajo son gaseosos. Yo el año pasado estuve en un entrenamiento para analizar azúcar y usábamos cromatografía de gases. Pero ¿cómo? Si los azúcares no son gaseosos, no se van a evaporar. Pero sí los derivatizábamos, es decir, les introducíamos grupos silanol. Entonces hacíamos un tratamiento previo y cada azúcar le introducíamos esos grupos que eran como alitas y cuando ya entraban acá eran gaseosos, se volatilizaban, ¿no? Eran arrastrados por el gas. Entonces, hay algunas moléculas como los azúcares que se podrían analizar como cromatografía de gases derivatizándolas, igual los ácidos grasos. Van a haber varios métodos que utilizan cromatografía de gases para ácidos grasos, pero hay un tratamiento previo de derivatización, ¿no? Los esterifican a otros componentes que cuando entran en contacto con el gas de la fase móvil, ellos también se vuelven gases a esta temperatura de 250 grados centígrados. Entonces, hay métodos para ácido graso, para azúcares, para alcoholes, y algunos de ellos requieren derivatización, ¿no? Porque naturalmente no son gaseosos. Bueno, entonces ya tenemos el analito gaseoso, la fase móvil gaseosa, y en estas tuberías el gas móvil empuja al gas de la muestra y lo introduce a la columna. Ustedes dirán, pero esta columna está enrollada. La del HPLC, del UPLC no estaba enrollada. Bueno, la respuesta es simple. Esta columna mide 3 metros. ¿No? ¿Cómo vas a meter una columna de 3 metros al horno si no la enrollas? ¿No? Entonces esta columna está enrollada porque mide como 3 metros. Y en la parte interna, las primeras columnas eran, todavía las he visto, recuerdo haberlas visto, eran vidrios así circulares, llenos de un relleno blanco, ¿no? Yo no sé, como estudiante no sabía qué era, pero era un relleno tipo sílica. Y ahí, poroso, ¿no? Antes era una cromatografía gasólida, ¿no? Ahí entre los huequitos de esa sílica se metía el gas con la muestra. Ahora no. Ahora las cromatografías, las columnas son gas líquido. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque el líquido se queda absorbido a las paredes de una columna muy finita, muy delicadita, que hasta se corta con tijera, ¿no? Entonces, son moléculas en estado líquido que se adhieren, así como vimos en el HPLC y en UPLC, que las moléculas en estado líquido se adherían a bolitas o partículas. En este caso, estas moléculas en estado líquido se adhieren a las paredes del tubito, que son bien chiquititos. Entonces, lo que hay dentro es un líquido estacionario, un líquido que no se puede mover por la fuerza del gas de la fase móvil,
porque está adherido a la columna, no sale, es un líquido estacionario. Y es un líquido que 250, 300 grados va a permanecer en estado líquido, no se va a evaporar. Es un químico que permanece en estado líquido a temperaturas bien altas. Ya no se va a evaporar. No va a volverse gas, ¿no? Entonces, estamos hablando que los investigadores han encontrado nuevos materiales y en ese encontraron estas moléculas en estado líquido que pueden permanecer en estado líquido a temperaturas tan altas como las que usa un horno y un cromatógrafo de gas. Entonces, la principal diferencia que ustedes estarán observando entre este GC y el HPLC es el tamaño de la columna, ¿no? ¿Qué otra cosa? El horno es un horno que llega a 250 grados centígrados mínimo, mientras que en un HPLC o no hay horno, o si lo hay, que máximo. Yo he visto algunos HPLC que tienen horno, pero ese horno es solo para mantener una temperatura constante y no llega a temperaturas mayores de 40 grados. Ya es un horno, una estufita, no más de 40 grados. En cambio, en un GC, el horno llega pues 250 grados más o menos, ¿no? Acá tenemos un dibujo más realista. Acá está la columna enrollada de varios metros. ¿Cuántos metros dijimos? Alrededor de 3 metros. Está enrollada dentro del horno, ¿no? Y esta es la foto del libro de Nielsen, que ustedes lo tienen. No tienen. Profesora, ¿pero por qué hay tanto balón de gas? La fase móvil solamente es esta, ¿no? La que empuja al analito, ¿no? Carrier gas, dice, ¿no? O sea, ese puede ser un gas neutro, puede ser un helio, puede ser un nitrógeno neutro. ¿Pero por qué hay hidrógeno y hay aire? Porque una vez que salen ya separados los componentes, acá ya se separaron en la columna los diferentes componentes del analito, entran a un detector. Y este detector es diferente a estos detectores que hemos estado viendo. Es un detector que solo funciona con gases, porque todo gas está en estado gaseoso. La fase móvil y los analitos que están saliendo separados, ¿no? Entonces, es un detector para gases. ¿Cómo es un detector para gases? ¿No? Tenemos acá una plancha arriba y una plancha abajo. Esta es una carga positiva y la de abajo es una carga negativa. Conclusión, hay una diferencia, un delta de E bien grande entre esta carga positiva y una carga negativa. Si sale una molécula separada con carga, al haber un delta de E se genera una corriente eléctrica que se mide como pico. Hasta luego. Ahora, esta molécula que está saliendo separada en estado gaseoso, para que genere corriente eléctrica, tiene que ionizarse, tiene que volverse ion. Está en estado gaseoso, pero eso no me dice que necesariamente esté en estado iónico. Entonces, para que se vuelva en estado iónico, ahí entran a jugar el aire y el hidrógeno. Entonces, estos dos son necesarios, bueno, a veces para purgar el aire, ¿no? Pero con ellos yo genero en el detector, acá el detector es una caja chiquita, no se ve, pero acá se ve más grande, ¿no? La caja chiquita está ampliada. Entonces, con el detector, yo con el hidrógeno y el aire, yo genero una llama, ¿no? Entonces, acá hay una llama que, en cierta forma, combustiona, una llama muy limpia, sin CO2, porque tiene hidrógeno. Esta llama muy limpia combustiona las moléculas en estado gaseoso que van saliendo y las transforma en iones.
corriente eléctrica. Entonces, el pico, esta corriente eléctrica genera una señal de abundancia que se ve como un pico. Entonces, este sería lo que genera el detector FID, por ejemplo, los picos, ¿no? Entonces, pasa la primera sustancia separada, se expone a la llama, se ioniza, es como un equipo de absorción de llama, genera un pico, y ese pico lo vemos acá. Entonces, se usa también para analizar pesticidas y sobre todo que hay otros detectores, acá se ve la llama también, acá está la llama por ejemplo, está la entrada del hidrógeno, ¿no? Y por último tenemos que hay espectrómetro de masas. Entonces, es el único que sirve tanto para moléculas que han sido separadas por HPLC o para moléculas que han sido separadas por GC. Siempre y cuando la molécula entre a la salida del sistema en una trampa que desvía una parte al detector y otra parte lo lleva al espectrómetro de masa. ¿Y por qué sirven los dos casos? Porque antes de entrar al equipo que fragmenta, ¿qué cosa es un espectrómetro de masa? Es un equipo que fragmenta la molécula en partículas. O sea, una molécula, de alguna forma, hay diferentes tipos de ionización o de fragmentación, la rompe, ¿no? Acá tenemos una molécula y este es un tipo de ionización, un tipo de fragmentación de moléculas, es la molécula la expone a una diferencia de potencial grande y como sabemos que hay moléculas, hay carbonos, hidrógenos, tal vez un oxígeno, un fósforo por ahí, y en esa molécula hay diferentes cargas, cada una adquiere diferente carga, cargas opuestas se repelen, cargas opuestas se atraen y la misma carga se repele, entonces hace que la reflexión sea máxima, como vemos acá. Estos nudos Wright-Taylor están formados por átomos dentro de la misma molécula que en autocargas similares, entonces se repelen, se estiran, se tratan de separar y al final se rompe la molécula. Entonces, en un espectrómetro de masas hay una parte del equipo que puede ser, por ejemplo, un campo ionizante que tiene por función romper la molécula. Y la característica es que una molécula en un determinado tipo de detector siempre se va a romper por los puntos más débiles, ¿no? Y siempre va a generar partículas de los mismos tamaños, ¿no? Porque siempre se va a romper igual. Y ese es el principio del espectrómetro de masas por el cual podemos identificar un determinado compuesto químico, ¿no? El espectrómetro de masas, digamos, tiene dos partes muy importantes. La parte donde se fragmenta la molécula viene ya sea del HPLC o del GC, porque es el único que funciona en los dos casos. Una primera parte se fragmenta y la segunda parte es cómo analizo los fragmentos. Entonces, hay dos partes bien importantes: fragmentación cómo genero los fragmentos y luego análisis de fragmentos que implica determinar la masa y la carga. ¿Cómo voy a hacer para analizar el peso molecular de los fragmentos y la carga de cada uno de los fragmentos? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cómo voy a fragmentar la molécula? Hay diferentes formas de hacerlo, depende del tipo de espectrómetro de masas. Hay algunos que son para proteínas, otros para moléculas pequeñas, no, hay diferentes.
Entonces, es muy utilizado, dice, como un detector en aplicaciones cromatografía líquida o cromatografía gaseosa. Es el único que se usa en ambos tipos de cromatografía. Permite la fragmentación de iones de una molécula, lo que luego, mediante técnicas de deducción, permite la identificación de estructuras. Entonces, ¿cómo hallo el peso molecular de los iones, la carga de los iones? Ahí está. Puede ser por un sistema de cuadrupolos, puede ser un sistema time of flight, puede ser otro, ¿no? ¿Cómo voy a analizar? ¿Y por qué es importante analizar masa sobre carga? Porque esa es una característica, una constante física de la molécula que me permite identificarla. Fundamento. Mediante esta técnica, las sustancias previamente separadas por la cromatografía, dice, son expuestas a un campo eléctrico ionizante dentro de un detector de espectrometría de masa. Para ello, el analito de la muestra pasa por una parte del equipo que se llama cámara de ionización. Ese es un tipo de sistema de fragmentación, la cámara de ionización. Ya hay otro. Un tipo es la cámara de ionización, que genera campos eléctricos capaces de fragmentar sus moléculas en iones. Entonces, acá les puse lo que decía el libro, que en esa esa cámara de ionización hay un campo eléctrico bien fuerte que las moléculas, dentro de la molécula hay diferentes átomos. Algunos son electropositivos, otros son electronegativos, y al haber un campo eléctrico muy alto, como que direcciona, ¿no?, las cargas, las amplifica y hace que los que tienen cargas similares se repelen y terminan rotos. Ya acabó la clase, ¿no? Entonces, eso que hemos visto lo pasamos por un cuadrupolo y les voy a pedir que vean el video que fue en Moodle porque no